Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Hoy es 13 de mayo de 2022 y hoy se cumplen 105 años desde la primera aparición de la Virgen María a los niños videntes en Fátima. Ella se apareció por primera vez a ellos el 13 de mayo de 1917. Por eso en este programa quiero compartir con ustedes lo que sucedió en aquella aparición y lo que la Virgen María les dijo a los niños en aquella ocasión. Los videntes de Fátima fueron tres, aquí los tenemos por este lado. Primero Lucía, luego Francisco, luego Jacinta. Francisco y Jacinta eran hermanos y eran primos de Lucía. Ellos tres habían tenido ya, antes de ver a la Virgen, algunas experiencias místicas porque habían visto a un ángel por lo menos 3 veces antes de ver a la Virgen María durante el año anterior, 1916. Pero no vamos a hablar ahorita de lo que sucedió en las apariciones del ángel o lo que el ángel les dijo a los niños. Vamos a concentrarnos solamente en la primera aparición. Muchas personas consideran, y yo también estoy de acuerdo con este punto de vista, que las apariciones de María en Fátima son las más importantes de los últimos tiempos. Estamos en los tiempos de Fátima. Y esto lo podemos decir por varias razones. Primero, porque todavía no se cumple todo lo que la Virgen anunció que iba a suceder en Fátima, ni las cosas malas que anunció que iban a suceder como consecuencia del pecado, ni la cosa más grande y más bella que ella anunció, que es el triunfo de su corazón inmaculado. Eso todavía no sucede. Por eso, mientras no llegue el triunfo del corazón inmaculado de María, creo que podemos decir que estamos en los tiempos de Fátima. De hecho, en el año 2010, el Papa Benedicto XVI dijo: se equivoca quien piense que la misión profética de Fátima ha terminado. Entonces, los mensajes de la Virgen María, de Nuestra Señora de Fátima, a los niños, lo que ella quiso recordarnos a todos los católicos por medio de ellos en sus apariciones, sigue siendo válido para nosotros en este tiempo, aunque hayan pasado ya 105 años de la primera aparición. Por eso, si Dios me lo permite, cada mes durante este año, cada 13 de mayo, estaré compartiéndoles un programa narrando la aparición de cada uno de los meses que ocurrió de mayo a octubre de 1917, pero estaremos recordando esas apariciones y sus mensajes y los hechos que ocurrieron también cada uno de los meses de este año 2022. Pues vamos a pasar a escuchar de lo que la misma Lucía narra en sus memorias sobre aquella ocasión en que vieron a la Virgen María por primera vez. Tenemos aquí, abajo está la portada del libro Memorias de la Hermana Lucía, y tenemos aquí el texto. Este texto es de su cuarta memoria. Están varias memorias concentradas en un solo libro. En la cuarta memoria, ella narra lo que sucedió el día 13 de mayo. Entonces voy a estar leyendo y comentando el texto. Las palabras de la Virgen María las tengo resaltadas en azul para que sea más fácil ubicar lo que la Virgen María dijo a los niños. Entonces procedo a leer. El 13 de mayo, día 13 de mayo de 1917, estando jugando con Jacinta y Francisco encima de la pendiente de Cova de Iría, haciendo una pared alrededor de una mata, vimos de repente como un relámpago. Es mejor irnos ahora para casa, dije a mis primos. Hay relámpagos, puede venir tormenta. Pues sí. Y comenzamos a descender la ladera, llevando las ovejas en dirección del camino. Al llegar poco más o menos a la mitad de la ladera, muy cerca de una encina grande que allí había, vimos otro relámpago. Y dados algunos pasos más adelante, vimos sobre una carrasca una señora vestida toda de blanco, más brillante que el sol, irradiando una luz más clara e intensa que un vaso de cristal, lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos del sol más ardiente. Nos detuvimos sorprendidos por la aparición. Estábamos tan cerca que nos quedábamos dentro de la luz que la cercaba o que ella irradiaba.
tal vez a 1,5 metros de distancia más o menos. Bueno, quiero comentar aquí algunas cosas sobre lo que cuenta la hermana Lucía. Primero, una carrasca, esa palabra es un poco extraña para nosotros, pero una carrasca es un tipo de árbol, es un árbol, una clase de árbol sobre el cual se apareció la Virgen a los niños. Luego menciona el brillo, la luz intensa en la que estaba envuelta María, y también a la vez de ella salía esa luz. Esto nos recuerda una verdad de fe respecto a la Virgen María. Es el dogma de la Asunción. ¿Por qué? Porque nosotros los católicos creemos que la Virgen María, terminando el curso de su vida mortal, fue asunta, es decir, fue elevada, llevada por Dios al cielo en cuerpo y alma, de manera que no hay una tumba donde estén los restos de la Virgen María. La Virgen María no está esperando la resurrección de los muertos, como sí la están esperando muchos santos cuyas almas están ahora en el cielo, pero sus cuerpos están sepultados en la tierra. María no espera la resurrección de los muertos porque ella ya está en el cielo en cuerpo y alma, ella está en la gloria de Dios y se aparece físicamente también, llena de la gloria que tiene en el cielo. Con esa gloria se presentan los niños aquí en la tierra, y la luz que la envuelve y la luz que sale de ella es signo de su gloria, porque ella está asunta en el cielo. Ella fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Esa luz también luego va a envolver en varias ocasiones a los niños, porque ellos interpretaron que esa luz significa que estaban en la presencia de Dios. Estaban muy cerca, pues, de la Virgen, la pudieron ver muy bien, a 1,5 metros de distancia más o menos, dice Lucía. Y aquí comienza el diálogo entre Lucía y la Virgen. Es importante decir que de los 3 videntes, solamente Lucía hablaba con la Virgen. Jacinta y Francisco veían a la Virgen, Jacinta escuchaba lo que la Virgen decía, Francisco en cambio no podía escuchar, él solo veía a la Virgen. La experiencia de los niños fue distinta. Entonces Francisco solo veía, Jacinta veía y escuchaba a la Virgen, y Lucía veía, escuchaba a la Virgen y aparte hablaba con ella. Vamos a leer lo que la Virgen les dijo a los niños. Dice Lucía: entonces Nuestra Señora nos dijo, no tengan miedo, no les voy a hacer daño. Bueno, el texto que estoy leyendo usa el vosotros, yo por cuestión de simplicidad y de un más fácil entendimiento voy a usar el ustedes. No tengan miedo, no les voy a hacer daño. ¿De dónde es usted?, le pregunté, dice Lucía. La respuesta: soy del cielo. Nuevamente aquí el tema de la Asunción. María es del cielo, viene del cielo, no es de la tierra. ¿Y qué es lo que usted quiere?, pregunta Lucía. Vengo a pedirles que vengan aquí 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después les diré quién soy y lo que quiero. Después volveré aquí aún una 7ª vez. Entonces, lo primero que les pide es que vuelvan allí 6 meses seguidos en la fecha del día 13 de cada mes. Luego dice Lucía: ¿y yo también voy al cielo? Es interesante aquí ver la inocencia y la limpieza de alma de esta niña, Lucía, porque al escuchar que la señora que está viendo viene del cielo, ella tiene el deseo de ir al cielo. Muy interesante que los niños reciban la instrucción católica necesaria para que anhelen ir al cielo desde que son pequeños, que sepan que su destino final no es la tierra, sino el cielo, que Dios no nos ha hecho nada más para ser felices aquí en esta vida. Sobre todo Dios quiere que seamos felices por toda la eternidad, pero esa felicidad eterna la tenemos que ganar aquí en la tierra. Bueno, Lucía se emociona y le pregunta si
ella también va a ir al cielo, y la Virgen le dice que sí. Le dice, sí vas. Y luego pregunta por la prima, ¿y Jacinta? Y la Virgen responde, también. Y luego pregunta por el primo, ¿y Francisco? También, pero tiene que rezar muchos rosarios. Bueno, muy interesante. Si un niño pequeño para poder ir al cielo antes tenía que rezar muchos rosarios, imagínense nosotros. En aquel tiempo, estamos hablando de 1917, en un ambiente rural, pues qué pecados podrían tener los niños de aquel tiempo, qué tentaciones podrían tener. Seguramente las había, pero no creo que en el grado en que los niños de hoy enfrentan tentaciones. Pues Francisco, para llegar al cielo, dijo la Virgen, tenía que rezar primero muchos rosarios. Así que este mensaje creo yo que aplica también para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos, para todos los católicos. Queremos ir al cielo, tenemos que rezar. Y la Virgen específicamente nos invita a rezar el Santo Rosario, una oración muy poderosa, tal vez la oración más poderosa después del santo sacrificio de la misa y de los sacramentos. Una oración que tiene el poder de convertirnos a nosotros, de hacernos salir del pecado, y también tiene incluso el poder, como ya lo veremos en las próximas apariciones, de parar las guerras. Luego continúa narrando Lucía. Entonces me acordé de preguntar por 2 muchachas que habían muerto hacía poco. Eran amigas mías e iban a mi casa a aprender a tejer con mi hermana mayor. ¿María de las Nieves ya está en el cielo? Y la Virgen responde, sí está. Luego Lucía comenta, me parece que debía de tener unos 16 años cuando murió. Y luego pregunta por otra joven, ¿y Amelia? Y la Virgen responde, estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Comenta Lucía, me parece que debía de tener de 18 a 20 años cuando murió. Ahora pongamos atención en esta respuesta de la Virgen. Estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Pues las revelaciones de Fátima nos recuerdan de temas muy importantes para la fe. Nos recuerdan sobre el cielo, nos recuerdan sobre el infierno, nos recuerdan sobre el purgatorio, nos recuerdan sobre la muerte. Aquí Lucía está preguntándole a la Virgen por personas que ya habían fallecido. La fe católica nos enseña qué es lo que pasa con una persona en el momento de la muerte. Sucede el juicio particular. Todos en el momento de la muerte iremos a nuestro juicio delante de Dios. Es el juicio particular. Y el Señor dictará la sentencia, que es una sentencia eterna. Ahora, el purgatorio, sabemos que es una purificación. Esta es una doctrina católica, está fundada en la Escritura, no es un cuento. Muchos ahora no quieren aceptar la doctrina católica sobre el purgatorio, pero es una doctrina que la Iglesia siempre ha enseñado y es un dogma de la fe. Hay después de la muerte, para aquellos que, habiendo terminado su vida en estado de gracia, pero no alcanzando la purificación que debían de tener para entrar en la gloria de Dios, porque ante Dios no puede estar nada impuro. Dios es la pureza absoluta, por eso delante de Dios, para contemplarlo a Él, se requiere estar también completamente puro. Si alguien no termina de purificarse por los pecados que ha cometido aquí en la tierra, por medio de la penitencia, por medio de la oración, por medio de las obras de misericordia, si no alcanza a reparar por sus pecados, aunque haya recibido los sacramentos y muera en estado de gracia, necesita purificarse después de la muerte para poder entrar a la visión beatífica, para poder estar frente a Dios por toda la eternidad. Esa purificación es dolorosa y a ese estado se le llama el purgatorio. El alma sin el cuerpo, porque en el purgatorio no hay cuerpos, los cuerpos están esperando la resurrección de los muertos, pero el alma es purificada. Y muchas veces la Iglesia ha usado la imagen del fuego para expresar
lo dolorosa que es la purificación de las almas en el purgatorio. Es un dolor que algunos santos que han podido ver almas en el purgatorio no recomiendan. Lo más recomendable por eso es hacer lo que tengamos que hacer aquí en la tierra para salvarnos. Primero, por supuesto, dejar el pecado mortal, pero después hay que hacer mucho trabajo para purificarnos del pecado, para alcanzar la perfección que Dios quiere de nosotros, para reparar por las ofensas que hemos cometido contra Dios. Por eso es importante la penitencia, que también va a ser un tema central en los mensajes de la Virgen a los niños en Fátima. Entonces existe el purgatorio y la Virgen dice que una joven que murió entre los 18 y 20 años de edad en la Fátima de aquel tiempo, en una zona rural en 1917, enfatizo esto porque vuelvo a decir, piensen ustedes qué tentaciones podría tener una joven en un ambiente así, en un ambiente rural, en una época 105 años antes que el año que estamos viviendo nosotros. Creo yo que seguramente los jóvenes de entre 18 y 20 años y los jóvenes en general tienen hoy mucho más tentaciones que las que tuvo esta muchacha Amelia, sobre la cual la Virgen dijo que estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. ¿Qué pudo haber hecho una joven para ir al purgatorio hasta el fin del mundo? Bueno, pues esto para que recordemos lo importante que es que pongamos atención en nuestra salvación eterna, que no nos relajemos en el esfuerzo por ganarnos el cielo. Si no queremos ir al infierno y no queremos ir al purgatorio, Dios nos da aquí toda la gracia, todo lo que necesitamos para llegar al cielo, pero hay una parte de nuestra salvación, de nuestra purificación que tenemos que hacer nosotros, que esa Dios no la va a hacer por nosotros. Ese esfuerzo para orar más, para rezar aunque cueste, para hacer penitencia por los pecados, para hacer buenas obras, para renunciar a nuestros vicios, para dejar atrás los pecados que hemos cometido en la vida. Ese esfuerzo Dios no lo va a hacer por nosotros, lo tenemos que hacer y si no lo hacemos, tenemos que recibir las consecuencias. O iremos al infierno, de lo cual Dios nos libre. Por eso es muy importante mantenernos en estado de gracia, o si no alcanzamos a purificarnos, si no nos esforzamos lo suficiente, tendremos que pasar por el purgatorio, que es una purificación muy dolorosa. Por eso también la Madre Iglesia nos enseña a rezar siempre por el alma de los difuntos, porque nosotros no sabemos, y Dios ha querido que no sepamos, lo que sucede en el juicio de cada alma, especialmente de nuestros seres queridos. Sabemos que los santos canonizados por la Iglesia están en el cielo, pero de los demás no sabemos. Por eso debemos orar por ellos, porque nuestras oraciones ayudan las almas en el purgatorio. Con nuestras oraciones, con nuestras penitencias, ganando indulgencias para ellos, ofreciéndolas por ellos, podemos aliviar sus dolores en el purgatorio o incluso sacarlos del purgatorio para que entren a la vida eterna. Esto por la comunión de los santos. Vamos a volver al texto de Lucía. La Virgen le pregunta, o les pregunta a los tres, ¿quieren ofrecerse a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviarles en acto de desagravio por los pecados con que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Atención a esta pregunta que hace la Virgen. Yo no sé si alguna madre sería capaz de hacer esta pregunta a sus hijos. Vamos a recordar las edades. Jacinta tenía 7 años, Francisco tenía 8 y Lucía tenía 10 cuando sucedió esta aparición. Entonces, a una niña de 7 años, a un niño de 8, a una niña de 10, la Virgen les pregunta si quieren ofrecerse a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiere enviarles. Si ponemos atención a estas palabras de la Virgen, contradicen una idea falsa de Dios que mucha gente tiene en este tiempo. La idea de que Dios no puede querer ningún sufrimiento para nosotros.
Dios no envía ningún sufrimiento. Esa es una idea falsa. Dios puede tener buenas razones para enviarnos sufrimientos, y eso no es porque no nos quiera, es porque nos ama como Padre y porque quiere que seamos más perfectos. Entonces, no todo sufrimiento es un castigo de Dios. Eso hay que aclararlo. Pero sí, todo sufrimiento que nos llega a la vida es querido por Dios, ya sea directamente querido porque Dios puede tener un propósito bueno por el cual mandarnos un sufrimiento, o por lo menos es permitido por Dios, porque nada sucede sin que Dios lo permita. Entonces hay dolores que Dios directamente no nos manda, pero que permite que lleguen a nuestra vida, pero también siempre que lo hace es porque Él sabe que esos dolores o sufrimientos pueden, o incluso para los demás, para otras personas. Entonces aquí, por ejemplo, les pregunta a la Virgen, concretamente, el propósito de los dolores que Dios les va a enviar a los niños es, en acto de desagravio por los pecados con que es ofendido. Pues, primer función del sufrimiento que la Virgen, del que la Virgen les habla a los niños, es ofrecer desagravio por los pecados, porque Dios está ofendido por los pecados. Bueno, y esta enseñanza es para todos nosotros, ¿eh? Es algo de lo que también se habla ya muy poco en este tiempo. Es importante ofrecer penitencias para desagraviar a Dios por los pecados con que lo hemos ofendido. Aunque cuando vamos a confesarnos, vamos arrepentidos y le pedimos perdón a Dios por los pecados, y si estamos bien dispuestos con las condiciones que la Iglesia nos enseña, que es la contrición perfecta, o por lo menos arrepentirnos, por lo menos por el miedo al infierno, pero estar arrepentidos del pecado, y el propósito firme de enmienda, el propósito firme de no volver a pecar. No significa, no podemos prometerle a Dios que no lo vamos a ofender nunca más. Ojalá pudiéramos hacerlo, pero no es posible. No le podemos asegurar a Dios, ya no te voy a ofender jamás. Pero sí podemos decirle, Señor, no quiero volver a ofenderte nunca, y me voy a proponer hacer todo lo que está de mi parte para no volver a ofenderte. Eso sí lo podemos hacer, y eso la Iglesia lo pide como condición para recibir la absolución cuando vamos a confesarnos. Pero aún recibiendo el perdón de los pecados en el sacramento de la penitencia, nos queda la obligación de reparar por la ofensa que le hemos hecho a Dios. Que nuestros pecados ofenden a Dios. Algunos pecados también tienen consecuencias para otras personas, y tenemos obligación de repararles también por ello. Y seguramente todo pecado personal, o cualquier tipo de pecado, un daño nos causa a nosotros también. De algún modo va afectando nuestra santidad, y es importante purificarnos también por el pecado que hemos cometido, aunque ya nos haya sido perdonado. Por eso, aunque vayamos a confesarnos y recibamos la absolución, no termina todo allí. Atención, no termina todo con la confesión ni con la penitencia que el sacerdote nos encomienda, que a veces es muy simple, a veces es reza un Padre Nuestro, reza una Ave María, es una visita al Santísimo. Está bien, hay que hacer eso, porque la Iglesia nos lo pide a través del sacerdote, pero es importante que tengamos también nosotros la voluntad de ofrecer libremente. Vean cómo la Virgen les pregunta a los niños, no les impone los dolores o los sufrimientos, sino que les pregunta, ¿quieren ofrecerse a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiere enviarles, en acto de desagravio por los pecados con que es ofendido? Entonces nosotros también podemos seguir ese consejo de la Virgen María a los niños, el ejemplo de los niños de Fátima, porque ellos, vaya que hicieron penitencia y vaya que pasaron por muchos dolores. Dios verdaderamente les envió sufrimientos con los cuales ellos contribuyeron a desagraviar a Dios por los pecados del mundo. Y también la segunda intención de los sufrimientos que Dios va a enviar a los niños de Fátima, y que nos puede enviar a nosotros también, es la conversión de los pecadores. La Virgen les pregunta a los niños si quieren ofrecerse también, ellos como víctimas, aceptando los dolores que Dios les mande, por la conversión de los pecadores. Y aquí está otro aspecto muy importante
de lo que es la comunión de los santos. Miren, yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, en que el pecado está tan extendido, seguramente todos nosotros tenemos familiares, seres queridos, gente cercana a nosotros que está lejos de Dios. Y a veces no sabemos qué hacer, a veces no nos escuchan, no quieren aceptar nuestros consejos, están cerrados a toda invitación que nosotros les podamos hacer para acercarse a Dios. Pero aun cuando todo eso pase, queda un recurso, queda el recurso de orar por ellos y de ofrecer sacrificios, penitencias por la conversión de esos seres queridos que ahora están lejos de Dios, pero no debemos perder la esperanza de su conversión, porque Dios puede hacer todo lo que Él quiere. Pero Dios ha querido que nosotros participemos en nuestra propia salvación y que podamos incluso participar de algún modo en la salvación de los demás. Y un modo en que podemos ayudar a la salvación de los demás, especialmente de los que están más lejos de Dios, es ofreciendo sacrificios, penitencias, sufrimientos por su conversión. Y cuando pedimos por la conversión de los pecadores, no lo hagamos en un modo a lo fariseo, por decir así, es decir, sintiéndome yo muy bueno, limpio de pecado y pensando que el otro es el único que necesita oraciones por su conversión. Cuando pidamos por la conversión de los pecadores y ofrecemos penitencia por la conversión de los pecadores, por el primer pecador por quien tenemos que pedir conversión, es uno mismo, para que no se nos olvide, no vayamos a caer en el fariseísmo, en sentirnos más buenos que los demás, porque no sabemos si al final vamos a perseverar. Ojalá que sí. Tenemos que pedirle a Dios la gracia de la perseverancia final, porque alguien que ahora puede estar en el buen camino, si se descuida, puede desviarse y terminar mal. Y alguien que ahora puede estar muy lejos de Dios, si después acepta la gracia que Dios le da para convertirse, si se convierte, puede llegar a un alto grado de santidad. Por eso no debemos de juzgar a nadie, debemos de pedir por todos. Y si alguien está cometiendo pecados, bueno, el pecado sí lo podemos juzgar. Sí podemos decir, esto que hace una persona no está bien, pero podemos pedir por la conversión de la persona y no darla nunca por condenada mientras está viva, porque es más, ni aún después de muertos. La iglesia nos enseña a pedir siempre por los pecadores, tanto cuando están vivos como cuando han muerto. Pero esa es la doble intención de los sufrimientos que la Virgen les propone a los niños de Fátima. Y es una doble intención que nosotros podemos tener. Entonces yo les aconsejo, y he tratado de hacer yo lo mismo, cuando me llega un dolor, ya sea una enfermedad física, algún dolor espiritual, cuando paso algún momento de dificultad, procuro ofrecer inmediatamente esos dolores a Dios por medio de María, con estas intenciones, con la intención de desagraviar a Dios por todos los dolores al corazón de Jesús, por los dolores que le han causado mis pecados y los pecados del mundo entero, para reparar por las ofensas a la Santísima Trinidad y también para pedir por mi conversión y la conversión de los pecadores. Cuando tenemos un propósito por el cual ofrecer el dolor, esto hace al dolor más llevadero. Nunca es agradable, nunca lo va a ser agradable, el dolor siempre cuesta, pero el dolor puede hacerse más llevadero si tenemos una razón, y más si tenemos una razón superior, sobrenatural, por la cual aceptar y ofrecer ese dolor. Bueno, miren lo que contestan los niños, dicen sí queremos. Qué interesante también y qué buen ejemplo que unos niños, una niña de 7 años, un niño de 8, una niña de 10, nos pongan en ejemplo y digan sí queremos aceptar los sufrimientos que Dios nos mande para ofrecerle reparación por los pecados y para pedir la conversión de los pecadores. Ojalá también nosotros podamos decir sí quiero cuando Dios nos envíe sufrimientos o permita que nos lleguen dolores a nuestra vida. Esto no es fácil, esto se hace con la gracia de Dios, pero aún si nos cuesta tanto que no podemos con nuestras propias fuerzas ofrecer el dolor, podemos pedirle a Dios esa gracia, podemos decir, Señor, no puedo, no me sale decirte que acepto este sufrimiento, no tengo la fuerza para hacerlo, pero tú dame la gracia para por lo menos decir,
Señor, acepto este dolor y te lo ofrezco, para que tú lo uses para la conversión de los pecadores y para que tú lo aceptes como un acto de reparación por todos mis pecados y los pecados del mundo entero. Podemos pedir la gracia de responder como respondieron los niños de Fátima. Luego la Virgen les dice, les confirma lo que les había preguntado, les dice, tendrán pues mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será su fortaleza. Tendrán mucho que sufrir. Del dolor no nos escapamos, hermanos. El dolor es necesario. Jesucristo dijo, el que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces es una falsa idea esa de que Dios nos trajo al mundo para que fuéramos muy felices aquí. O sea, Dios nos quiere felices eternamente, pero aquí en esta tierra nos pide la cruz. El que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La felicidad no la promete para este mundo. Aquí nos promete ayudas, consuelos, gracias especiales. Y sí, muchos días van a ser felices, probablemente, pero también muchos días de nuestra vida van a ser tristes, van a ser complicados, llenos de problemas, de tribulación, dolorosos, etc. Pero dice la Virgen, la gracia de Dios será su fortaleza. Entonces, cuando estemos pasando sufrimientos, tenemos que acordarnos de que Dios tiene una gracia especial para nosotros. Cuando Dios permite que pasemos por la cruz, por el sufrimiento, por el dolor, es porque Él está dispuesto a darnos la gracia para poder soportarlo. Eso no hay que olvidarlo cuando nos llega el sufrimiento. Miren, a veces, por debilidad, hay hermanos que cuando les llega una tribulación se alejan de Dios, se van decepcionados. Dicen, yo ya no vuelvo a la misa, yo no me vuelvo a confesar porque le pedí a Dios y no me libró de este dolor. O porque le pido y le pido y le pido y me sigue manteniendo en esta tribulación. Entonces, ¿por qué voy a ir a adorar a un Dios que no me escucha? Y viene como un resentimiento contra Dios, una decepción, un pensar que Dios me falló o me sigue fallando. Bueno, la Virgen dice, la gracia de Dios será su fortaleza. Es importante no dejar de creer cuando la estemos pasando mal. Al contrario, hay que creer con más fuerza porque es cuando más necesitamos de la ayuda de Dios, pero hay que pedirla. Dios tiene una gracia. Ahora, la gracia no significa muchas veces que el problema, que la causa del dolor se va a ir inmediatamente. Tal vez el dolor va a seguir ahí por algunos días, por algunas semanas, por algunos meses o hasta por algunos años. Pero la gracia de Dios nos sostiene. La ayuda de Dios no significa siempre que nos resuelve el problema o que nos quita la cruz, sino que nos da la fuerza para que sigamos cargando la cruz hasta el final, como Cristo el Señor la cargó. Y todavía después de haber cargado la cruz por un largo camino y en medio de inmensos dolores, todavía soportó el ser crucificado y colgado en esa cruz que había llevado sobre sus hombros. Pues nosotros pidámosle a Dios también que nos conceda su gracia, que su gracia sea nuestra fortaleza. Dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. También nosotros podemos decir con él lo mismo. Todo lo podemos, no hay dificultad de la que no podamos salir con la gracia de Dios. Voy a continuar leyendo el texto de Lucía. Fue al pronunciar estas últimas palabras, la gracia de Dios, etc., cuando abrió por primera vez las manos, comunicándonos una luz tan intensa como un reflejo que de ella se irradiaba, que nos penetraba en el pecho y en lo más íntimo del alma, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz, más claramente que nos vemos en el mejor de los espejos. Una hermosa experiencia que se les concedió a los niños, estar envueltos en la luz de Dios, y esta luz penetraba no solamente su cuerpo, sino su alma. Es un anticipo de la gloria que tendremos en el cielo. El tema del cielo, de la vida eterna, también es un tema privilegiado en las apariciones de Fátima. Entonces, no nada más vino a hablar del infierno, no solo vino a hablar del purgatorio, vino a hablarnos del cielo. Ella viene del cielo y quiere llevarnos al cielo. Esa es nuestra mayor esperanza,
Es el mayor regalo que Dios nos promete, la vida eterna, compartir su gloria para siempre. Esa es la motivación que debemos tener para salir adelante en todo lo que Dios nos pide hacer aquí en esta vida. Un día, si somos fieles, estaremos también nosotros envueltos en esa luz. Nuestro cuerpo y nuestra alma estarán totalmente penetrados de la luz de Dios, que incluso brillaremos con la luz de Dios, porque en eso consiste la gloria, en participar en un grado muy superior al grado en que podemos participar aquí en la tierra de la vida divina de Dios. Entonces, los niños tuvieron una experiencia semejante, lo que se acerca a la experiencia del cielo, aunque no se los llevó al cielo, obviamente, es una experiencia aquí en la tierra. Todavía la vida eterna es mucho más que lo que los niños experimentaron en aquella ocasión. Voy a continuar leyendo el texto. Entonces, por un impulso íntimo, también comunicado, caímos de rodillas y repetíamos íntimamente: oh Santísima Trinidad, yo te adoro. Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento. Bueno, esta oración que era inspirada en los corazones de los niños por un impulso sobrenatural, seguramente inspirada por el Espíritu Santo. Vean lo que dice esta oración: oh Santísima Trinidad. Y aquí se nos recuerda quién es el único Dios verdadero. No se le habla a cualquier Dios, no hay un Dios genérico. El único Dios vivo y verdadero es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas distintas. Por eso le llamamos Santísima Trinidad. Los niños le rezan a la Santísima Trinidad y hacen una oración de adoración. Yo te adoro. Es el primer mandamiento, el primer deber que tenemos respecto a Dios, es adorarlo, someternos totalmente ante su majestad, darle todo lo que somos y todo lo que tenemos a Dios. Todo eso implica el acto de adoración, reconocer su majestad infinita en nuestra pequeñez y nuestra total dependencia ante Él. Oh Santísima Trinidad, yo te adoro. Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento. La presencia real de Cristo en la Eucaristía es otro tema de las apariciones de Fátima. Es un tema que aparece muy claramente desde las apariciones del ángel, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Solo quiero resaltar aquí que aunque estaban en el campo, es interesante que los niños fueron inspirados a decir: Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento. No estaban en el templo, no estaban en una hora santa, estaban en el campo, pero fueron inspirados a adorar desde el campo, desde donde estaban, a Cristo vivo en la Eucaristía, a Cristo real y verdaderamente presente en la Eucaristía. Yo te amo en el Santísimo Sacramento. Y esta es una invitación, yo creo, para que todos queramos crecer y aumentar nuestro amor a la Sagrada Eucaristía, al Señor Jesús vivo en el Santísimo Sacramento del altar. Por eso, si queremos ser devotos de la Virgen de Fátima y aprender de lo que la Virgen enseñó en sus apariciones, pues un aspecto en el que tenemos que poner atención es el respeto, la veneración, la adoración, el amor que mostramos a Jesús presente en la Eucaristía. Donde hay un sagrario que contenga allí la Sagrada Eucaristía, debemos saludar con genuflexión y despedirnos con genuflexión, no nada más hacer una pequeña reverencia de cabeza. La Madre Iglesia siempre nos ha enseñado que ante la presencia real de Cristo en la Eucaristía debemos doblar la rodilla hasta el piso, si nuestra condición física lo permite, nuestra salud lo permite. Si no, pues hacemos la mayor reverencia que podamos mostrar ante Cristo vivo. Pero además de otros cuidados, por eso es importante guardar silencio en el templo antes y después de la misa, acostumbrarnos a no platicar ante Jesús sacramentado,
guardar respeto cuando estamos ante el Señor, no estar viendo el celular, no estar contestando llamadas, no estar texteando cuando estamos en el templo. Eh, Hay muchas formas de mostrar respeto a Cristo en la Eucaristía, también en el modo como vestimos cuando vamos al templo, cuando vamos a ofrecer el santo sacrificio a Dios por medio del sacerdote. Tenemos que vestir también de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque amamos a Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Y nosotros, los humanos, mostramos el amor también con signos sensibles. No solo con palabras, sino que buscamos que ese amor se manifieste a través de signos sensibles, con regalos, con gestos, con caricias, etcétera. Pues también el amor a Dios en el Santísimo Sacramento, el amor a Cristo vivo, se le manifiesta también con signos externos, con nuestro modo de estar ante Él, nuestro modo de saludarlo, nuestro modo de despedirnos de Él cuando nos retiramos del templo, nuestro modo de comportarnos allí, nuestro modo de vestir. Todo cuenta para mostrarle ese amor a nuestro Dios y Señor. Vuelvo al texto de Lucía. Pasados los primeros momentos, Nuestra Señora añadió: recen el rosario todos los días para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. Atención, aquí está una invitación que la Virgen va a repetir en todas sus apariciones a los niños en Fátima. Recen el rosario todos los días. No dice récenlo frecuentemente, no dice récenlo muy seguido, no, dice recen el rosario todos los días. Y esta invitación la va a repetir, como dije, en todas sus apariciones. Entonces también, si queremos aprender la espiritualidad que la Virgen María vino a enseñarnos, esa devoción a su corazón inmaculado en sus apariciones de Fátima, hay que hacernos muy devotos del Santo Rosario y acostumbrarnos a rezarlo diariamente. Al principio puede costar un poco, pero si uno se ejercita y es constante, después podemos hacerlo de manera más fácil. Pero es una oración, como he dicho, muy poderosa. Vean la intención que la Virgen les pide a los niños para el rezo del rosario: para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. La Primera Guerra Mundial había comenzado en 1914, pero no había terminado. Terminó precisamente en el año 1917, pero la Virgen dijo que solo ella tenía el poder de parar la guerra. Y para que la guerra se pudiera detener, ella pidió que se rezara el rosario diariamente. Entonces el rosario es una oración muy poderosa, pero hay que hacerla con fe, con devoción, con amor, sabiendo que María Santísima tiene todo el amor de madre para nosotros, también tiene todo el poder para ayudarnos, y que delante de Dios ella puede lograr lo que sea para nuestro bien, porque ella es la mayor intercesora que tenemos. Entonces, acostumbrémonos a rezar el rosario todos los días. Continúo leyendo el texto de Lucía. Enseguida comenzó a elevarse suavemente, subiendo en dirección al naciente, hasta desaparecer en la inmensidad de la lejanía. La luz que la rodeaba iba como abriendo camino en la bóveda de los astros, motivo por el cual alguna vez dijimos que habíamos visto abrirse el cielo. Bueno, voy a comentar algo interesante en este último párrafo que voy a leer, que es que la Virgen sube en dirección al naciente. El naciente es el oriente. Esa dirección geográfica, la Virgen viene del oriente, tiene un sentido. Jesucristo se le llama en la Escritura el sol que nace de lo alto. En el cántico de Zacarías dice: nos visitará el sol que nace de lo alto, se refiere a Cristo. Y el sol sale, sabemos que se mueve la tierra, no el sol, pero el sol sale por el oriente, se oculta por el occidente. También dijo el Señor una vez: así como el relámpago cruza de oriente a occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, de oriente a occidente. Por eso los primeros cristianos, por varios siglos, tenían una costumbre muy arraigada de orar mirando hacia el oriente.
algo así como hacen los musulmanes ahora, que cuando van a rezar buscan orientarse hacia la Meca. Los cristianos de la antigüedad, y les digo por varios siglos, eh, rezaban buscando el oriente. ¿Por qué? Porque por el oriente va a llegar Cristo. Es una manera, esa postura de frente al oriente es una forma física externa de expresar nuestra fe en que Cristo va a volver. La Virgen viene del oriente porque viene del cielo. Eh, y ella es un anticipo, su presencia aquí en la tierra es un anticipo del retorno de Cristo. Por eso es interesante, no es casual que viene del oriente. Y esto lo va a repetir Lucía también en otras apariciones. La Virgen siempre llega por el oriente. Por eso también en la liturgia tradicional todos miran al oriente. Muchos templos antiguos fueron construidos con el altar puesto hacia el oriente para que cuando se ofreciera el santo sacrificio, tanto el sacerdote como la asamblea estuvieran mirando al oriente, precisamente por lo que les acabo de explicar, por lo que los cristianos de la antigüedad rezaban así. Esto también se quedó como costumbre en la liturgia. Y luego cuando ya no fue posible, por alguna razón, construir templos con el altar puesto en el lado oriente, de todos modos se conservó el oriente litúrgico, dice el Papa Benedicto, que es la cruz que está sobre el altar. Por eso también el sacerdote, en la liturgia tradicional y en todas las liturgias antiguas, el sacerdote está viendo hacia el Cristo. A veces se dice la expresión está de espaldas al pueblo, pero esa expresión es equivocada, no es precisa, porque ese no es el punto. ¿Verdad? Cuando vamos al cine, por ejemplo, si una persona está en la banca de delante de nosotros, nadie piensa, esta persona está de espaldas a mí, porque no soy el punto de referencia. El punto de referencia es la pantalla, donde todos estamos observando la película. En el santo sacrificio de la misa se ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo sobre el altar, pero la cruz, el crucifijo que está sobre el altar, al menos en la liturgia tradicional, es la imagen de la realidad que está sobre el altar. O sea, la realidad es Cristo presente en la Eucaristía, su cuerpo y su sangre que están allí después de la consagración. El crucifijo es la imagen de la realidad. Y nos recuerda también el crucifijo lo que sucedió el Viernes Santo. Nos recuerda que el sacrificio que se está ofreciendo en el altar es el mismo sacrificio que se ofreció en la cruz. Por eso el sacerdote, y vuelvo a decir, no solamente en la liturgia latina tradicional, sino en las liturgias orientales, en todos los ritos católicos, siempre miraba hacia el oriente. La expresión ad orientem quiere decir viendo hacia Cristo, que vuelvo a decir, no es de espaldas al pueblo, sino viendo hacia Cristo. Esa expresión es simbólica. Es decir, aunque el altar no esté propiamente viendo al oriente, se dice ad orientem porque se está rezando viendo al Cristo, al crucifijo, y esperando el retorno de Cristo que padeció y murió por nosotros y ascendió a los cielos. Bueno, quería hacer ese comentario también porque me parece que no es un detalle, es secundario, esto que la Virgen haya llegado a los niños del oriente y siempre vuelve hacia el oriente. Muy bien, pues hasta aquí el comentario de lo que sucedió en aquella aparición, de la cual hoy se cumplen 105 años. Y también, pues, es bueno que hayamos escuchado y meditado en las palabras que la Virgen María les dijo a los niños, que seguramente ese mensaje es para todos nosotros, no solamente para ellos tres. Obviamente, cuando Dios quiere una revelación especial, privada, sobrenatural, muchas veces esas revelaciones son para toda la iglesia, no solamente para el que la recibe. Como aquí, todo esto que la Virgen les dijo a los niños, definitivamente nos sirve a todos nosotros. Pues yo los invito en este mes de mayo
a profundizar más en lo que la Virgen María hizo y dijo en sus apariciones de Fátima, a interiorizar esa devoción a su corazón inmaculado, de la cual ella habló también en sus apariciones. Y bueno, como les dije al principio, si Dios me lo permite, cada 13 de mes, de aquí a octubre, estaré compartiendo algún programa eh, explicando y meditando sobre la aparición que ocurrió en el mismo mes, pero en el año de 1917. Nos encomendamos a la Madre de Dios y le pedimos a María Santísima que nos guíe ella por el camino de la vida eterna, que así como les prometió a los videntes de Fátima que los llevaría al cielo, también haga lo mismo con nosotros, que ella sea nuestra fortaleza en todas las tribulaciones que tengamos que pasar, en los sufrimientos que Dios quiera permitirnos a cada uno de nosotros, que no nos falte la gracia de Dios, nuestra fortaleza, que María sea nuestro consuelo y que de la mano de ella podamos llegar a la vida eterna. Que Dios los bendiga.